7:41 en el estudio con el ex subsecretario general de la presidencia del gobierno de del segundo gobierno de Sebastián Piñera y comisionado experto nombrado por la UDI en esa comisión, uno de los 24 expertos, Max Pavés. Max, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí hoy día. Buenos días. Don Iván Valenzuela, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Si tuviera que votar, hoy día usted no vota. No, hoy de la mañana no en la sesión de hoy día no, solamente para los consejeros. Solo los consejeros, 50 electos. Los comisionados expertos fueron designados y no votan, tienen derecho a voz pero no votan. Efectivamente. O sea, va a hablar hoy día. Todos los días hablamos, va a haber una sesión larga, tipo Naciones Unidas, Asamblea General, donde todos tenemos 6 minutos para hablar desde las 10:30 hasta que se acabe la sesión con la votación 50 final. más 24, soy 74 por 6. Soy el número 63. Está ordenado ya. No, se sorteó la semana pasada, así que todos tenemos un orden para evitar desórdenes. Así o sea, le toca en la tarde. Me toca en la tarde, sí. Y si tuviera que votar, no me diga lo que va a decir, pero si tuviera que votar, ¿votaría a favor o votaría en contra de hoy, digamos? No, a favor de todas maneras. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Le gusta el texto? Me gusta el texto. Creo que es un texto que nos permite al país salir de esta incertidumbre constitucional, creo que nos permite avanzar en certidumbres jurídicas, políticas, sobre todo, que es lo más importante, con un nivel de derechos estudiados, escritos, de manera no populista. Todo se va a poder recurrir ante los tribunales de justicia. Creo que el diseño está bien hecho, la parte orgánica creo que quedó bien. Por supuesto que hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. Hay cosas de tono que no me gustan tanto, pero creo que de la redacción propia. De la redacción o también de ciertos aspectos del debate político. Yo he sido bastante crítico de la parte política del proceso, este proceso fue, Iván, en 3 partes. Comisión experta, que buscó dar un tono, un texto para evitar una hoja en blanco, dar un marco, y creo que se logró bien. Una parte política, producto de la elección popular, y fue una parte muy política. Y después la parte de la comisión experta, donde se llegaron a bastante más entendimientos de los que por ahí se andan diciendo. Mixta. Claro, o sea, la comisión experta, sus observaciones, y después la comisión mixta, la comisión mixta al final tuvo una cosa mucho más de redacción, más que de precisar, más que de buscar entendimiento. Entonces, en ese global, creo que el resultado del proceso creo que es positivo. La parte más política es de la que yo me siento un poquito más distante del tono en que se debatió, pero creo que el texto es un buen texto para Chile, sobre todo en materia de sistema político de derecho y en la parte orgánica. El tono que se debatió fue el tono que impuso Republicanos, que era la mayoría, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas. ¿Fue un tono equivocado? ¿Perdón? ¿Fue un tono equivocado? A ver, yo creo que aquí hubo 2 dimensiones. Yo creo que lo traté de decir en las entrevistas cuando se acabó la parte política del Consejo Constitucional. Creo que hubo un tono en el mundo de la derecha que podría haber sido un poquitito más abierto a la transversalidad, pero también, quiero ser muy claro, hubo una izquierda que fue maximalista hasta el final. Y yo creo que eso también dificultó los acuerdos. El tono no fue... ¿Cómo podía ser maximalista la izquierda si no tenían los votos? No, porque cuando tú dices, Iván, la parte de la comisión experta, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros podemos, o esa noche, creo que fue el septiembre, en algún minuto, que esa noche en que fracasa esa mesa negociadora del Consejo Constitucional, porque básicamente los comisionados expertos de la izquierda, que estaban curiosamente solo comisionados expertos, no habían consejeros, dijeron, mira, si no revisamos todo, nosotros no podemos concurrir a un acuerdo. Es decir, yo creo que a la izquierda también le faltó realismo, decir, mire, ¿sabe que nosotros el 7 de mayo tuvimos un resultado electoral? Y ese resultado electoral se tiene que expresar en el texto constitucional. De alguna manera. Por supuesto, de alguna manera. Yo siento... Ahora, eso es lo mismo que decía Fernando Arias en el proceso anterior, digamos. No, que no es lo mismo, porque en el fondo... ¿Cómo no? Si era un triunfo un triunfo de una mayoría, digamos. Por supuesto que sí. Y en torno a esa mayoría es que el mundo de la derecha en ese proceso anterior intentó buscar algún tipo de entendimiento, al cual no consiguió ninguno. Y esa es la gran diferencia, estimado Iván. En este proceso, en este texto, en el texto de la Convención Constitucional, no hay ninguna norma construida con el sector político al cual yo adscribo. En este proceso, ¿sí? Muchísimas. Yo le quiero decir que, y eso es uno de los mitos que está instalando la izquierda en este proceso, hay una cantidad de cosas que no son parte de la agenda de la derecha. Y puedo decir, el capítulo de participación política, la iniciativa popular de norma, uno puede hablar el capítulo de medio ambiente, la rebaja de los quórum, la paridad de salida, el reconocimiento de los pueblos originarios, muchas de esas cosas eran base. Pero si uno va mirando, la parte orgánica
en la Comisión 2, que le llamamos nosotros de función jurisdiccional, el capítulo del Tribunal Constitucional, el capítulo del Ministerio Público, el Banco Central, el sistema político, la participación, muchos derechos civiles y políticos fueron construidos con entendimientos amplios. Y eso a mí me da un poquitito de rabia, porque al igual que yo soy crítico de que muchas veces en algunos pasajes el Partido Republicano quizás tensó un poco más el ambiente. También quiero decir que la izquierda nunca dijo en este proceso, mire, ¿sabe qué? Después del 7 de mayo nosotros perdimos la elección, por lo tanto nosotros tenemos que buscar una forma de subirnos a un texto que no va a ser como nosotros habríamos querido, y eso es propio de una elección popular. Y ese maximalismo que duró hasta el final, hasta la negociación final, a mí me deja un sabor amargo del punto de vista de las voluntades políticas requeridas para construir algo más de manera transversal. Ahora, en la izquierda, lo que dicen internamente, ¿no? Y también algunos lo habrá dicho públicamente, pero lo que dicen es que cuando llegaron a la última instancia, que ya no había más vuelta, que era la comisión mixta, que podría haberse hecho algo en ese sentido, lo que se les dijo de entrada fue: aquí no era acuerdo. Sí, de hecho eso lo filtraron en el diario La Tercera y me lo atribuyen a mí. Yo quiero aprovechar que tú me preguntas, Iván, para decir lo que pasó ese día. A ver. Lo que pasó ese día es que nos juntamos 4 y 4, que fue el día ya un martes de la noche, y lo que yo les señalé fue: miren, si nosotros buscamos hacer un ejercicio que en el fondo signifique doblarle la mano al Consejo, volver a una lógica de empate como tenía la comisión experta, que eso fue, la comisión está bien hecho y está pensado, por eso era una etapa distinta, y por lo tanto que nosotros vamos a buscar entendimientos que desdibujen lo que hizo el Consejo, es decir, buscar un entendimiento total con la izquierda ahí, que significara doblar la mano al Consejo, no lo podíamos hacer, al punto que uno de los comisionados expertos, no voy a decir quién fue, dijo: bueno, ok, entonces eso significa que esta mesa, la mesa final de negociación de los expertos, va a ser una mesa que va a tener deferencia con el Consejo, término que no utilicé yo, deferencia con el Consejo, y vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de, comillas, errores técnicos. Y concurrimos a varios, muchas cosas que por supuesto no quedaron tan bien resueltas, y después la comisión mixta fue la última instancia donde ya políticamente había muy poco que hacer. Pero no es verdad, estimado Iván, que en el fondo acá nosotros por el lado de la derecha fuimos los que nos negamos a los acuerdos. Insisto, quiero ser justo en esto, hay un tema de tono que creo que se podría haber hecho mejor, pero también en el lado de la izquierda pareciera ser que desde el 8 de mayo se impuso una lógica del todo o nada, soslayando que hubo un resultado electoral contundente. Y termino recordando lo que te decía recién. No hay ninguna norma en el proceso pasado construido por la derecha. Acá hay varias, muchísimas. Por supuesto, donde no pudimos encontrar acuerdos en la comisión experta. De hecho, yo quiero recordar que la comisión experta iba sin un capítulo de Fuerzas Armadas. Iba sin una protección al que está por nacer, y eso evidentemente, iba sin libertad de elección. ¿Cómo se llenó eso? Bueno, con la democracia. Y nosotros hasta el final ofrecimos soluciones de solidaridad, ofrecimos nosotros volver a la redacción constitucional en materia de la vida del que está por nacer como una señal política, y no tuvimos los votos de la izquierda, pudiendo haberlo tenido. Entonces, ahí yo por supuesto me quedo tranquilo en que nosotros hicimos todos los esfuerzos para que este texto, que a mi juicio quedó bien, con cosas que por supuesto no me gustan tanto, que quedó bien, había habido tenido más transversalidad, y no fue por el lado nuestro que no se logró. Ahora, a propósito de transversalidad y volviendo al asunto del tono que impone el republicano, le criticaron mucho a Luis Silva la semana pasada por una entrevista que dio en la Radio Duna, donde dijo que esta era una constitución, dijo que está más cómoda desde la centro derecha. Yo entiendo que lo que quiso decir es que es más cómoda para toda la derecha y para la centro derecha. Yo creo que Luis Silva se equivocó. Le tengo gran aprecio a Lucho, tengo amistad con él, pero yo creo que se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Por lo que te decía yo al principio, yo creo que aquí falta comprender que el texto, para alguien de derecha, este no es un mejor texto que la Constitución. Para alguien de derecha... Como usted, digamos. Sí, como yo, digamos. Pero no, es que yo no aplico en esta lógica. Pero para alguien que está fuera de la política y mira el texto, por supuesto que prefiere la Constitución del 80. Por su origen, por su historia, es evidente. ¿A este texto nuevo? Por supuesto que ¿ya? Sí. Pero a mí me llama la atención que en el año 2023, este es un texto que creo yo recoge mucho mejor no solamente lo que tiene que hacer el sistema político o un mejor sistema político, sino también el momento social de Chile. Cuando en 1980 o el 2005, ya la última gran reforma constitucional, habían temas que no eran temas para la ciudadanía en materia de partida, el Estado Social de Derecho. De partida, la posibilidad de la libertad de elección, tener la oportunidad de rebajar el número parlamentario, de hacer un sistema político más acotado, con incluso provocando un poco el sistema político. Yo creo que esos aspectos generales, manteniendo la tradición constitucional chilena,
empatizan mucho más con la ciudadanía de hoy. Por eso yo creo que Luis Silva se equivocó, porque yo creo que no es un tema derecha-izquierda. Creo que este texto sí refleja mucho mejor el 4 de septiembre. Matías Walker lo dijo el fin de semana, ¿no? Este no es un texto de derecha. Por supuesto que hay un sector político que ganó la elección y por supuesto está más interpretado en el texto. Eso es verdad. Pero no es verdad, estimado Iván, estimados auditores, que haya un sector, mirando el texto, que haya sido excluido completamente del texto. Claro, uno mira los Twitter de mis amigos, los comisionados expertos. Yo entiendo. Y entiendo que ellos, hay redacciones, son personas serias del mundo académico, hay redacciones que no les gustan. Ellos dicen que la Constitución quedó mal hecha, pero no es verdad eso. No es verdad que quedó mal hecha y no es verdad que se excluyó con un portazo a un sector político de Chile. Lo que dicen es que retroceden derechos, que profundiza el neoliberalismo y que es una expresión programática de un sector político. Yo creo que eso no es verdad, estimado Iván, por lo siguiente. Porque yo me gustaría saber con cargo a qué articulado ellos vierten estas consignas. Yo lo dije en unos plenos. Estamos en un momento político. El tema del aborto parece claro que se refieren a eso cuando se refieren a retroceder que lo dicen así. Y yo quiero decir lo siguiente: no hay ninguna razón constitucional, estimado Iván, ninguna razón constitucional para decir que la ley protege la vida del que está por nacer, permite la legislación vigente, y que la ley protege la vida de quien está por nacer no permite o quedaría derogada la ley vigente. No hay ninguna razón constitucional para eso. Evidentemente que esto es un argumento que se construye para pegarle al texto. Este borrador que estamos presentando contiene consensos políticos en materia de igualdad entre hombre y mujer que no tiene la Constitución del 80. Si hay una idea, estamos con Max Páez, comisionado experto, si hay una idea que queda fuera de la posibilidad de discusión, según este nuevo texto, que es la idea de avanzar hacia un aborto libre, por ejemplo. Pero es que la Constitución actual también. Entonces, claro, el texto del borrador del anteproyecto de la Convención Constitucional establecía un derecho al aborto, lo que significó que un mundo importantísimo, en ese dicho por Fidel Espinosa, entre otras personas, se bajaran en ese instante. Acá el legislador tiene un margen amplio, pero nunca el legislador no tiene límites. Pues evidentemente que el aborto libre en nuestra Constitución, en la vigente no cabría, en la que estamos trabajando tampoco cabría, y en la comisión experta tampoco cabría. Quiero decirlo ahí, de todas maneras. ¿En el texto de la comisión experta? ¿En el texto consensuado tampoco? No, porque el texto de la comisión experta dice se protege el derecho a la vida, y por lo tanto eso es un derecho constitucional. Lo que hay en materia de protección prenatal, digamos, es un mandato especial al legislador para decir, mire, la ley protegerá la vida, pero eso no quiere decir que la garantía constitucional no signifique un borde para el legislador. Entonces, eso no es verdad. Y por lo tanto también me molesta mucho ese argumento que se va a utilizar como consigna cuando en este texto hay consensos en torno a la igualdad entre hombre y mujer que no hay en la Constitución vigente. Y por lo tanto son tremendos avances, como por ejemplo la paridad de salida, una fórmula constitucional de paridad de entrada, la igualdad salarial, como principios constitucionales. Entonces, no es efectivo lo que se ha señalado respecto a que se retrocede en derecho. ¿En qué derecho se retrocede? Entonces, a mí me encantaría que las personas que están escuchando esta entrevista puedan reflexionar en torno a que cuando escuchen ese argumento digan, bueno, ¿cuál es el derecho que en este texto queda limitado? Claro, el derecho al aborto queda limitado, eso evidentemente, y eso es verdad. Eso es verdad. El senador Quintana, estamos con Max Páez, comisionado experto. El senador Quintana decía ayer en una entrevista en el diario La Tercera que no se imagina votando a favor por de este texto, y que una constitución más a la derecha de la actual provoca las condiciones como para que se repita un estallido como el del 19 de octubre, incluso de características aún más profundas. A mí me parece que lo que hace el senador Quintana es tremendamente irresponsable. Y yo le tengo mucho aprecio al senador Quintana, tengo amistad política con él, mucha, de mi época de subsecretario y de mi época de jefe de división de relaciones políticas cuando era presidente del Senado. Y quiero decir que el senador Quintana se equivoca y hace un flaco favor a la convivencia democrática al señalar eso. El senador Quintana en su minuto le dijo al presidente Piñera por el diario La Tercera, también, que tenía que acostumbrarse poquitos días después del estallido a un presidencialismo de facto. Un parlamentarismo de facto. Perdón, un parlamentarismo de facto. Tiene razón, perdón. Entonces, yo creo que es importante que el mundo político tiene que dar las señales políticas de sensatez y de convivencia nacional y no al revés. Yo, ya que estamos aquí en la parte de la entrevista, voy a desclasificar que a mí me dijeron mucho en la comisión experta también en reuniones, oiga, ojo, tengo el día y la hora en que una comisionada de izquierda dijo, oye, bueno, si a ustedes les conviene más sacar una constitución, porque si no, bueno, después no nos quejemos si hay un nuevo estallido social. O sea, aquí hay argumentos
que en este proceso constitucional la izquierda siempre puso arriba de la mesa. Y a mí me da mucha rabia escuchar ese tipo de argumentos, porque el tema constitucional es un tema que yo me fui convenciendo, Iván, de la necesidad de una nueva constitución, fundamentalmente porque el sistema político en Chile está agotado. Hoy día no se puede tramitar un proyecto de ley. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo de consenso, ¿sí? La Comisión de Sistema Político trabajó muchas normas de acuerdo, salvo que la izquierda no quiere rebajar el número parlamentario y otras cosas más importantes. Ese consenso político en que la gobernabilidad en Chile está en juego, por palabras como el de Jaime Quintana, que en su minuto dijo que hay que acostumbrarse a un parlamentarismo de facto, cuando en el Congreso se dejó de respetar la autoridad presidencial y muchas normas constitucionales para llevar adelante la agenda legislativa. Eso este texto lo corrige, por lo tanto creo que lo que hace el senador Quintana es un flaco favor, no solamente a la elección, sino que al tono que debe tener el sistema político y la clase política y fundamentalmente el Senado en la etapa que estamos viviendo. Una última cosa, Max, desde el punto de vista político, ya no desde el punto de vista de esta discusión constitucional. ¿Cuál cree usted que es la táctica política de la izquierda en la práctica, ir ya derechamente, aunque no lo han formalizado, por el en contra en diciembre? ¿Qué es lo que busca? Te voy a responder muy francamente, estimado Iván. Yo creo que la izquierda lo que quiere, más que una nueva constitución hoy día, es propinarle una derrota electoral a la derecha y en especial al Partido Republicano, y eso es inaceptable, porque nadie que esté de verdad encariñado con la idea de una nueva constitución puede sostener que este texto que hemos trabajado todos, es un texto que impide avanzar en una nueva etapa para Chile, que lo impide. O sea, el Estado Social y Democrático de Derecho es una conquista del mundo de la izquierda. Por lo tanto, creo que acá hay dos cosas. Primero, un objetivo político, que es propinar una derrota en las urnas a la derecha, porque la izquierda lleva varias derrotas muy importantes. Y la segunda es esperar, porque la izquierda tiene paciencia, a que hayan otras condiciones, y estoy pensando en un sector de la izquierda importante, que está una izquierda mucho más extrema, que no tiene ningún problema en esperar 10 años más si se puede producir un escenario similar al de octubre. Y eso es lo que a mí me tiene especialmente entusiasmado en cerrar esta etapa con el voto de todos los chilenos, un texto que avanza en sintonía con el 4 de septiembre, una sintonía ciudadana más que de derecha. Y yo creo que eso se puede conseguir y avanzar en una nueva etapa para el país, en estabilidad, en certeza jurídica y en un sistema político que dé gobernabilidad, que pucha que hace rato nos hace falta en nuestro país. Ahora sí, lo último, a propósito de cierre, eso. ¿Se termina el argumento de la ilegitimidad de origen de la Constitución actual? O sea, si gana el en contra, yo no tengo ninguna duda que no hay ningún argumento para en los próximos años sostener que la Constitución de 1980/2005, porque hay que decirlo, me gusta decir Constitución vigente, tiene problemas de legitimidad democrática. De hecho, yo soy partidario que tiene legitimidad completa desde su origen, pero supongamos que hay personas que no piensan eso legítimamente también. Después del 4 de septiembre, donde se puso en votación un texto que encarnaba el octubrismo de manera muy clara, todos los anhelos de la ultraizquierda rechazados rotundamente, y que hasta un texto que tampoco significa que la Constitución del 80 o 2005 es una Constitución que ahora sí, a menos por un buen rato, está completamente terminada de legitimarse. Yo espero que no sea esa la razón que estemos discutiendo, sino que tengamos un texto nuevo, aire nuevo para el sistema político, nuevos derechos sociales como lo hemos estado acá, y una nueva reconciliación institucional. Con el comisionado experto Max Páez esta mañana acá en Tele 13 Radio. Max, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, don Iván.